Bueno, mientras tanto voy saludando y me voy presentando. Les cuento que, bueno, yo creé un grupo de Glaucoma Argentina. La idea de este grupo es dar información de lo que es la enfermedad y que entre todos se puedan acompañar, que sea un grupo de contención. Y en el mismo hay muchos papás de niños con glaucoma y es por eso que me surgió la idea y le propuse a Jessica de hacer este vivo. Más que nada porque son chicos que viven de intervenciones, tienen muchas intervenciones, van muy seguido al médico, chicos que desde muy chiquitos y tal vez hasta los 8 años son anestesiados para hacerle diferentes tratamientos, y eso conlleva a que muchas veces estén enojados y no sepan cómo expresarlo o lloren y los papás no sepan qué les pasa. Tiene que ver un poco con las situaciones que van viviendo. Y me pareció interesante hablar con Jessica, ya que, bueno, ahora ella se va a presentar, pero quiero presentarla un poquito yo. Ella, nos conocemos porque estudiamos juntas, pero después ella siguió especializándose. Ella es licenciada en educación especial, se especializó en habilidades sociales, mindfulness, trabaja en el con niños en el desarrollo infantil de una forma integral. Y bueno, me gusta su mirada, entonces me parece interesante que ella nos pueda contar un poco cómo los chicos pueden manejar sus emociones y los papás cómo pueden ayudarlos. Ceci, te dejo que puedas contar vos. Bueno, sí, sobre todo eso, Mari, que los chicos puedan manejar, aprender a manejar sus emociones, como vos decís, y los papás también, Claro, porque en realidad los papás, que es lo que conversamos vos y yo siempre, más allá de este vivo, que los papás, las mamás, los papás, también somos seres humanos y no somos perfectos, ¿verdad? claro. Y, y este camino que están haciendo nuestros hijos o los niños que están en edad temprana hoy, nosotros no lo hicimos. Seguramente creo que casi ninguno de nosotros, los adultos que estamos en este vivo, hemos pasado por una educación emocional como la que están viviendo nuestros hijos y los chicos de las edades de nuestros hijos hoy. No se sabía prácticamente nada acerca de educación emocional, las neurociencias, todo esto es relativamente nuevo. Entonces, creo que es importante que los papás vayamos aprendiendo de la mano de ellos qué es esto de las emociones, qué es todo este mundo nuevo de las emociones, que en realidad no es nuevo, pero el conocimiento de es lo Tal que antes cual, no se tenía. tal cual. Además, que los papás puedan ir aprendiendo, pueden ir acompañando a sus hijos de una mejor, no sé si de una mejor manera, sino de más acertadamente tal vez. Y es como vos decís, nosotros no lo aprendimos y es por eso que hoy podemos ver la necesidad de, está bueno poder aprenderlo y ser consciente de nuestras emociones, de uno como papá, porque esas emociones repercuten en nuestros hijos. Bueno, Claro que sí, y más allá de que el chiquito tenga un diagnóstico de glaucoma o un diagnóstico, no sé, cualquier diagnóstico, o que no lo tenga. A ver, las emociones, todos tenemos emociones, no hay emociones positivas y negativas como en algún momento se hablaba. A lo mejor sí hay emociones que son más o menos agradables de sentir o de vivir o de pasar, pero a ver, hay que reconocer que todos tenemos el mismo paquete de emociones y claro que algunos vamos a, no sé, hablando del enojo, algunos vamos a sentir enojo con mayor frecuencia o lo vamos a vivir más intensamente, pero todos tenemos las mismas emociones y todas las emociones son válidas. Entonces, claro. claro que es importante nosotros también aprender. ¿Y cómo pueden hacer esos papás para reconocer, no sé si reconocer, pero liberar esos enojos en momentos de frustración y no poder, y no, que no se proyecte tanto ante sus hijos? Me imagino que no es fácil, pero habrá alguna forma de no proyectarlo o sea, de reconocerlas previamente, ¿no?
O sea, vos decís que pueden hacer los adultos, ¿qué puede hacer el papá? Sí, claro. Bueno, un paso importante siempre ante cualquier emoción o ante cualquier dificultad que uno perciba es darse cuenta, ¿verdad? Darse cuenta de eso que me está pasando. O en realidad hay un paso previo que es preguntarme, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué me está pasando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Que no lo puedo explicar, ¿qué es todo esto? Preguntarme, cuestionarme, es el primer paso. Y en realidad, partir por darme cuenta de que el enojo es una emoción más, como decía, como te comentaba recién, es una emoción básica, más, todos la sentimos y en realidad está bien sentirlo. Lo que yo tengo que aprender a controlar o tengo que aprender a no reaccionar es la Ujú. conducta que viene a raíz de ese enojo. ¿Cómo yo voy a responder ante esa emoción que estoy sintiendo? ¿Voy a reaccionar de manera primitiva, sin control, perdiendo el control de mis emociones, lastimando a otros? ¿O voy a responder a eso, haciéndolo consciente? Esa es una ¿Cómo? gran diferencia. Y algunos, lo que te decía hoy de los chicos, que algunos, los adultos, a los adultos también nos pasa, algunos vamos a sentir enojo con mayor frecuencia e intensidad, otros que nos pasa que vemos adultos y decimos, pero no se enoja nunca. No, sí, seguramente se enojará, tal vez tiene herramientas para controlar cómo manifiesta ese enojo, o tal vez tiene Otra. herramientas para bajar intensidad. Sí, o las manifiesta en algún momento, viste que hay personas que acumulan y después las manifiestan. Hay algo que me escriben mucho y justo hoy, porque aparte tengo un grupo de WhatsApp de glaucoma congénito, y un tema recurrente es el miedo de esos papás de lo que le pueden pasar a esos hijos. Y ese miedo, muchas veces, y esto lo hablo desde mi experiencia, que bueno, ya en un principio hablaste y dijimos de que no, antes no trabajábamos mucho el tema, no se veía el tema de las emociones. Pero ese miedo muchas veces se proyecta en los hijos, sin querer. Pero el hecho de poder de escuchar que a mi hijo le va a pasar esto, tengo miedo, y que ese niño lo escuche, se puede proyectar. Y muchas veces en el niño, escuchar eso, que no es consciente, esto es lo que a mí me pasaba, a mí me enojaba escuchar a Mariana le va a pasar esto, porque yo no entendía por qué yo de chica van a decir que me va a pasar eso de grande cuando no sos consciente tan chiquita de la noción tiempo y espacio, ¿no? Entonces ahí se repercutía de un miedo de un padre, un enojo de un hijo, en mi caso, ¿no? Que Entonces como, seguramente también debe haber sido duro como para vos mientras crecías o para cualquier niño escuchar que un papá se preocupa por uno, ¿verdad? tal cual, pero por ahí, al ser tan chico, no es fácil de reconocer que era una preocupación. Ujú. Entonces, ahí salta el enojo del niño frente a en este caso, a un miedo a un padre. ¿Cómo pueden trabajar esos miedos, digamos? Que, bueno, volvemos, hay distintas herramientas, ¿no? Sí, hay muchas y en realidad es totalmente natural, es esperable, me refiero, que los niños se enojen cuando, cuando sienten, no solo los niños y los adultos también, cuando sentimos que la vida es difícil o que la vida es injusta. Eh, y también es totalmente natural y comprensible que los adultos que estamos al cuidado de esos niños nos sentamos confundidos o frustrados cuando pasa esto. Eh, en realidad puede ser que lo que puede suceder es que los papás se sientan confundidos, que se sientan frustrados y que al mismo tiempo quieran ayudar. Una cosa no quita la otra, solo que en este barullo emocional que pasa en una cuestión de segundos, Ujú. no tenemos como la capacidad de detenernos y pensar antes de actuar. En general, el enojo es una señal hablando de los niños, de que el niño tiene una dificultad eh, o que está frustrado por cosas que no puede controlar. En este caso sería el miedo del papá o el no querer ir a la consulta o el no querer que lo vuelvan a pinchar o el no querer que lo vuelvan a sedar. A ver, no tienen ningún control sobre eso y eso claro que enoja, claro que frustra. Eh, Y a el veces punto es, sí, perdón. te iba a decir, a veces ese enojo
se puede interpretar con esto de mi hijo se porta mal, que Y en podemos hacer a realidad, partir de eso. y en realidad a eso iba, que no están reaccionando de esa manera en la que reaccionan a propósito, para complicarnos la tarde, o para molestarnos, o para hacernos la vida imposible, como muchas veces se nos escapa decir o al menos pensar. Eh, lo que pasa es que los chicos, los niños, carecen de las habilidades necesarias para poder identificar y manejar estas emociones que son tan intensas como el enojo. Eh, Dos emociones que comúnmente pueden causar enojo en un niño son la ansiedad y la frustración, ambas presentes, pues lo sabes mejor que yo, ante estas situaciones. Sos un nene chiquito, te dicen que te tienen que llevar de nuevo al consultorio y vos sabés que en ese consultorio hay cuestiones que te duelen, cuestiones que te molestan, cuestiones que no te gustan, una persona que siempre te está tocando la cara y eso obviamente es molesto para cualquiera. Entonces, la clave para ayudar a ese hijo es primero averiguar cuál es la causa de ese sentimiento. ¿Es porque tiene dificultad para entender lo que está pasando o, eh, no sé, pueden ser infinitas las variables que provocan estas emociones? ¿Cómo lo puedo averiguar? Observando. ¿Cómo lo puedo averiguar? Conversando con él de acuerdo a la edad que tenga. ¿Cómo lo puedo averiguar? Haciendo dibujos, leyendo cuentos juntos, jugando. En el juego salen un montón de cuestiones. Si nos tiramos a jugar con un nene chiquito que no tiene la habilidad comunicativa para hablarnos y contarnos lo que le pasa o lo que siente, yo me puedo tirar a jugar al piso con mi hijo, con muñecos, con bloques, con pedacitos de madera, con encastres, con lo que a vos se te ocurra, y las cosas salen en el juego. Tan simplemente porque en el juego, cuando el chico está jugando, que es la habilidad natural de un niño, cuando el chico está jugando, el botón del estrés está apagado. A mí me gusta siempre decirlo así para que se entienda, o sea, todos lo entendemos. El botón del Ujú. estrés se enciende cuando a mí me están haciendo preguntas difíciles, cuando estoy en una situación de la que yo desconozco, cuando estoy en una situación que me pone ansioso, que me da miedo, el estrés se enciende. ¿Por qué? Porque necesito sobrevivir, me lo dice mi sistema nervioso. En cambio, Claro. cuando yo estoy jugando, nada de eso está sucediendo, porque simplemente estoy fluyendo en el juego, porque es como mi ambiente natural el juego cuando soy un niño. Entonces el Claro. juego es sumamente rico en esto, para esto, por ejemplo. Bien, ahí te voy a hacer un comentario, digamos. Viste que a veces pasa que los papás tal vez están escuchando esto y dicen, bueno, me voy a poner a jugar con mi hijo y a ver qué le está pasando. Y a veces la misma ansiedad de un padre, de un mayor, de un tío, lo que sea, mientras juega, quiere empezar a preguntarle, bueno, ¿y vos cómo estás? ¿Y esto te molesta? Y tal vez de esa forma no se llega, porque ahí le estás interrumpiendo, entiendo, vos me vas a decir, su espacio de juego. Y Entonces, ahí en ¿cómo? realidad el chico se va a correr. Claro, y entonces van a decir, uy, a mí no me funciona. Entonces, ¿qué podría hacer ese padre para no interrumpirle eso? Mira, te voy a contar, te lo voy a responder desde el lado de mamá. Bien, Yo tengo hijos preadolescentes y claro, lo que me pasaba al principio, no tenía las herramientas para poder comunicarme con ellos de manera asertiva y que quieran comunicarse conmigo. Entonces lo que pasaba es que yo hacía esto mismo. Se subían al carro, al auto, a la salida del colegio, y entonces yo los empezaba, ¿cómo se dice? Como a entrevistar. ¿Qué hiciste hoy? ¿Y con quién jugaste? ¿Y qué comiste? ¿Y cómo te fue? Todas preguntas de sí, ¿no? Y todas preguntas de, ¡pará! Ya no más, ya no me preguntes más. sí, Lo que fui aprendiendo a lo largo del tiempo es, uno, que si yo soy la que empieza a comunicar, la que empieza a demostrar que también tengo debilidades, que también me pasan cosas, que también hay cosas que no las sé controlar, que también cometo errores, eso les da pie a ellos de relajarse y de no sentirse como en el banquillo acusador, en el banquillo del entrevistado. sí, Entonces yo puedo empezar a contar algo, estoy jugando. Para empezar, cuando se está jugando y punto. Uno simplemente juega y se deja llevar y las cosas salen. Y a lo mejor estoy jugando y puedo empezar a contar, no sé, supongamos que tomamos el tema del miedo. Y yo sé que a mi hijo ujú, específicamente le da miedo una cirugía o ir a una consulta o una intervención que se va a hacer. Hoy es lunes y esta situación va a tener lugar el viernes. Yo me tiro a jugar con mi hijo y de repente le puedo contar, ay, hoy pasó algo que a mami le asusta un montón.
¿qué va a hacer? Va a levantar la cabeza. Algo va a hacer que te indique que tiene la intención de comunicarse con vos. Entonces, Así es. ante eso mínimo que hace, o así no haga nada, volvés. Ay, resulta que tengo que ir al odontólogo, me tienen que ver este diente que me duele tanto, ahí me da tanto miedo. Me dan ganas de llorar antes de ir al odontólogo. Supongamos que hay silencio. Entonces vuelvo a preguntar, o ahí sí puedo poner una pregunta. ¿A vos te pasa a veces eso de sentir así, tanto miedo que te dan ganas de llorar? Y como que, a ver, si estamos plenamente en el momento y estamos observando y estamos enganchados emocionalmente con ese chico, que en este caso es nuestro hijo, va a fluir. La comunicación va a ser, va a ser un círculo de comunicación tras otro y todo va a aparecer. Ahora, para Claro, trabajar puntualmente las emociones, sí. sí no podemos esperar a, a que llegue ese momento de crisis, ese momento de llanto, ese momento de dolor, para sacar todas estas cuestiones. ¿Cuándo lo ¿Y tenemos que cómo se hacer? hace? Claro, En el día a día, por ejemplo, vos, que siempre me contás que estás buscando herramientas, que estás trabajando en vos misma, ¿lo haces en el momento en que perdés el control o lo vas haciendo día a día? Como que te vas alimentando, te vas nutriendo, ¿verdad? yo lo voy haciendo al día a día, pero yo llegué a eso, es todo un aprendizaje de estos 3 años de cirugías constantes que me llevó a lo que es la meditación, la respiración, poner música. De repente me di cuenta que si me quedo en mi casa encerrada, por más que esté viendo menos ese día, es peor porque me angustio, veo menos y así el día a día. Entonces decidí salir a caminar, hubo un montón de actividades que fui haciendo y la otra es no quedarme en mi casa, sino, bueno, puedo hacer menos cosas, bueno, sigo yendo a mi trabajo, busco la forma de seguir activa, en mi caso, ¿no? Para, para empezar a que no me frustre y a medida que fui haciendo cada cosa, el tema de la meditación y demás, me ayudó a reconocer mis emociones, a que un día estaba triste, un día estaba enojada, que antes no lo reconocía, antes me pasaba algo y lo expresaba con el cuerpo y ya está, o con un maltrato, con una mala mirada. Hoy puedo saber cuándo estoy enojada, estoy aprendiendo a, tal vez algo no me gusta y a decir lo que antes era como, estaba todo bien, pero después me hacía mal a mí. Eso ayuda un montón. Y hay personas que lo van a poder decir, como en tu caso, que sos una adulta y que está aprendiendo y que busca herramientas. Hay otras personas como los niños, y especialmente si son niños más chiquitos, que, a ver, no sé si les va a costar más trabajo porque ellos aprenden mucho más rápido porque nacen con esta sensibilidad Y se de todo el mundo expresa. emocional. Nosotras ya tenemos, ay, perdón, nosotras ya tenemos estos 40 y pico de años encima que nos fueron Ujú. como endureciendo y aplacando esta parte sensible, esta parte de las emociones, esto de, todo esto, y sin echar culpas a nadie, ¿eh? Pero todo esto de No, cuando nos caíamos, que nos decían, levántate, no pasa nada, y te limpiaban la rodilla y tenías que seguir corriendo, aunque te colgaban los mocos de la nariz de todo lo que llorabas, porque sí pasaba, o sea, estoy llorando, a mí sí me pasa, o no sé, o te iba mal en un examen y enseguida, no pasa nada, no pasa nada, la próxima te va a ir bien. En realidad sí me pasa porque estoy llorando, por algo lloro. Si no pasara nada, no pasaría nada, no estaría llorando. y hasta a En veces cambio, ese no pasa nada, perdón, lleva sí, al no llorar. Entonces el no llorar te lleva a otra reacción y entonces ahí es cuando, bueno, el nene se comporta mal, la nena se comporta mal, digamos. y Porque esto es lo que no, nos pasa a nosotros, de tanta cantidad de años, y de nuevo, no estoy juzgando, no estoy criticando, no, es simplemente falta de conocimiento, como el conocimiento es poder. Antes no se tenía conocimiento de todo esto que está acá adentro y que es abstracto y que no lo podemos ver. Ahora se sabe, hasta se sabe cómo está reaccionando, cuál es la actividad de nuestro cerebro ante la palabra que vos me estás diciendo o ante el gesto que vos estás haciendo en este momento mientras hablas conmigo o en una meditación, en una clase de yoga, ante una noticia que me estresa. Entonces pensá que
un nene chiquito está mucho más cerca, cuanto más chiquito es, cuanto más pequeño es, está más cerca de su nacimiento, donde todo es sensibilidad, donde todo es blando, donde todo es emociones. A medida que va creciendo y se inserta cada vez más en este mundo adulto, duro, tradicional, lleno de mitos y de costumbres y de juicios y de... más se va endureciendo. Entonces pensá que para ellos, a mí me asombra cuando estoy trabajando o incluso cuando estoy con mis propios hijos, la sensibilidad, cómo es impresionante y cómo se conectan enseguida con las actividades que les puedo presentar o cómo enseguida toman esas herramientas que les doy y la pueden aplicar. O los papás me cuentan, ¿sabes qué? Vos estuviste hablando de tal cosa porque mirá cómo reaccionó o mirá lo que me contestó. ¿Cómo te pueden expresar? Claro, a partir de eso. Claro. Y hay algo que yo trato muchas veces cuando me escriben, o es lo que a mí me sale de qué pasa con un nene chiquito, no sé, 2, 3 años, porque bueno, en mi caso fueron 2 años donde empezás con todas esas cirugías o a ponerse gotas en los ojos y demás, o usar anteojos. Entonces, eh, ¿cómo podés hacer para que ese nene eh, lo vea como algo normal, se lo permita hacer también, y cómo le anticipás a una cirugía? Una cosa que a mí se me viene siempre es que tenga un muñeco, un juguete o algo con el cual él o ella, ¿no? Se pueda representar. Entonces, cada vez que tiene una cirugía, que se le pueda anticipar, porque tal vez a través del juego que vos le vayas contando está bueno, pero se puede reforzar desde otro lado en un niño tan chiquito, no así en un niño de unos 7, 8 años. ¿O qué otra cosa se puede hacer para eso? ¿Cómo se lo puede anticipar? En realidad ese es un punto muy importante que es la anticipación. Anticiparle, como está esta situación típica de eh, me tengo que ir a trabajar o lo tengo que dejar en el jardín o en el jardín maternal o en la guardería. Y me acuerdo que la situación era, hace algunos años atrás, no tantos, que los papás desaparecían, de repente ya no estaban, desaparecían. ¿Por qué? Para evitar la crisis de lo de la separación que tanto cuesta y es tan duro para todos y es una escena y el chico llora, entonces los papás desaparecían. O mismo en una casa, que me tengo que ir a trabajar, entonces el chico se pone a llorar y está bien, está bien, está bien, me quedo trabajando en casa. Y de repente cuando el nene está entretenido, el papá se escapa. Esto en realidad no es tan bueno porque estoy creando, de nuevo, sin criticar y sin juzgar, cada uno de nosotros hacemos lo que podemos con la información con la que contamos en el momento y eso está bien, eso es válido. Pero ahora que lo estamos hablando, lo que tenemos que saber es que lo que estamos provocando, lo que seguramente estamos provocando con eso es más ansiedad por la separación, miedo a que en cualquier momento mi papá o mi mamá se vayan y me dejen acá, o se vayan y me dejen solo. Claro, Entonces es contraproducente en realidad. Y la claro. anticipación para los nenes chiquitos, cuando son más chiquititos, como decís vos, con un muñeco, es, es una herramienta muy útil porque pensá que el pensamiento, hay que tener en cuenta que el pensamiento abstracto en nenes tan chiquititos está en camino de, se está desarrollando, en algunos ni siquiera empezó. Entonces, hay una cirugía y es como ¡ah! El abismo, ¿qué es eso? Entonces, como decís vos, un muñeco, ¿ok? ¿Y qué me van a hacer? Eh, Poder explicárselo. A ver, de acuerdo a la edad que tiene el chico, ¿verdad? No vamos a estar hablando de tecnicismo con un chico de 3 años. Ajá. Pero lo de los muñecos es una excelente idea, sí. Y en esos momentos, ¿se puede dar alguna herramienta o qué herramienta se te ocurre darle para evitar ese estrés, bueno, que uno tiene, ¿no? Eh, no sé, tal vez después de una cirugía, si se encuentra con un parche, los parches son molestos, a donde sea, o un yeso, lo que sea, ¿no? Eh, ¿De qué forma? Depende, porque cada niño y cada persona es única, ¿no? Pero ¿qué puede llegar a ayudar o qué herramientas pueden colaborar a que ese chico esté más relajado? No sé, aparte del ¿Qué, muñeco.
¿Qué puedo hacer por él? Claro. Bueno, en realidad, si un nene está llorando, tanto en esta situación como en otras también, los nenes lloran. Ujú. Concuerdo. Si un nene está llorando, no lo está haciendo para manipularme o porque quiere llamarme atención, solo porque sí, porque quiere llamarme atención. En realidad quiere llamarme atención porque me está necesitando. Necesita algo de mí y no tiene la habilidad o la capacidad de pedírmelo con palabras, de expresármelo con sus palabras. Eh, Cuando nosotros acudimos ante ese llanto, acudimos a calmarlo, eh, lo que tenemos que hacer es intentar, a ver, si acaba de tener una operación de la vista, no vamos a poder hacer contacto ocular, y en realidad esa es una de las maneras, pero no es la única. Lo que yo puedo hacer, si me permite, es, no sé, agarrarle la manito, o si es un chico que es más, dependiendo de si el chico es más o menos sensible al tacto, o le puedo agarrar la manito, o puedo apoyar mi mano, o puedo poner mi mano y ofrecerle mi contacto, o le puedo hacer como palmaditas en mi falda, si él Ujú. entiende que esa seña o ese gesto lo estoy invitando a sentarse encima mío, o le puedo poner mis brazos, o le puedo ofrecer con mi palabra, ¿querés venir upa de mamá? ¿O querés sentarte arriba de papá? ¿O te gustaría que te acaricie? O acercar mi mano y si él, si en ese momento el acariciarle la cabeza lo va a consolar, él va a ayudarme colocando su cabeza. Eso me pasa a diario con chicos que están en crisis y que o logro preguntarles, ¿querés que te alce o querés que te abrace? En tono neutro, sin gritar, tratando yo de controlar mis pulsaciones. Si yo controlo mis pulsaciones, mi enojo hace así, porque mi sistema nervioso, porque le estoy diciendo a mi sistema nervioso, Claro. baja. ¿Y cómo lo controlo? Con la Eso te iba a respiración, decir, respirando. cómo se controla. Y ahí justo te iba a decir que todo eso también depende de las emociones o el control de los padres, y justo lo traes vos, ¿no? Porque si yo me empiezo a poner más nervioso, ¿qué lleva? A que se genere una Más. situación más difícil, ¿no? Que cada vez vaya más fuerte. A ver, Mari, pero algo que hay que dejar bien en claro es que en realidad pretender estar siempre calmados. Una vez me acuerdo que tuve una conversación con una profesora de yoga, no yo, estaba en un grupo de yoga y entonces la profesora levanta el tono de la voz porque estaba enojada se había enojado, se había ofendido con alguien de administración del lugar donde estábamos o demás. Y como que la gente se asombró porque la profesora de yoga se enoja también. Y me acuerdo que ella nos explicó, soy un ser humano, dar clases de yoga es mi trabajo y sí, la yoga es algo transversal en mi vida y trato de ir por la vida lo más calmada posible, pero claro que me enojo, como todos ustedes. Y esto es Claro. cierto, pretender estar siempre calmados, tanto adultos como niños, y responder de la manera asertiva ante un niño, siempre no es realista. Esto no va a pasar a ninguno. No te va a pasar a vos, que vos no le vas a contestar mal a alguien porque estás haciendo todo este trabajo, o que a No, mí, o que no nos va a pasar. Esto no es cierto. Nos vamos a no. seguir Solo enojando, nos vamos a seguir frustrando. está bueno tener las herramientas, porque en algún momento, como que uno tal vez es un poquito más atento, no sé, Claro. pero no significa que va a pasar, bueno, como acabas de decir, siempre o en todas las situaciones. Pero No, tampoco nos vamos a enojar siempre ni vamos a reaccionar siempre, porque lo que vamos a aprender es a responder. Y de claro, nuevo vamos a aprender, y esto es lo que le vamos a enseñar al chico en los momentos de no crisis, en los momentos cuando esté relajado, cuando lo estemos bañando o cuando lo estamos peinando. A mí me gusta esta actividad de, a lo mejor estás peinando a un chico frente al espejo o sentado en la cama, te pones a tararear una canción con él y le enseñas una respiración o le enseñas una canción y vos te das cuenta que se está calmando, entonces a esa canción la pueden traer el día de mañana ante una situación estresante, o por ejemplo, si vos podés entrar a un quirófano mientras están sedando a tu hijo y entonces ya tiene todas estas herramientas con las que cuenta que vos sabés que lo calman, que lo relajan, que lo mantienen más como unido emocionalmente, enganchado emocionalmente con vos. Ok, vos te pones a tararear esa canción, a lo mejor haciéndole esa caricia que vos sabés que lo relaja, y entonces eso qué le va a traer a él,
el sentimiento de calma, la sensación de el Claro, olor de la situación, la sensación de cuando mamá me peinaba, de cuando mamá me tarareaba, de cuando mamá me acariciaba. Todo eso va a llegar por todos los sentidos, porque fíjate que cuando lo estoy peinando, estoy pasando el peine o lo estoy acariciando con mi mano por la cabeza, estoy claro. tarareando, entonces está escuchando, estamos en contacto piel con piel, son un montón de sensaciones que van a entrar en juego en ese momento y que van a hacer que su Ujú. sistema nervioso se Claro, aplaque. claro, claro, claro. Es buscar la herramienta y solo que no es tan sencillo a veces para, bueno, para uno cuando está en la situación de una situación que es una crisis. Puede ser, como decíamos, una cirugía o puede ser una situación X, que también, o sea, son situaciones muy difíciles. Es que en realidad, Mari, en el momento de la crisis, ni vos, ni yo, ni un papá, ni un niño, ni un maestro, ni nadie va a poder resolver nada. Lo que podemos hacer en la situación de crisis es evitar que sea peligroso para el chico y para los demás, para los que están alrededor, tratar de contenerlo para que no se lastime y darle apoyo de la manera, eso es muy personal, es de acuerdo a Cada cada chico, niño. ¿verdad? Hay algunos a los que de nuevo les gusta que los toquen, hay otros a los que no, pero simplemente, y uno se da cuenta con la observación, que es la herramienta de evaluación más poderosa y efectiva, con la observación, si uno se despoja de todas las creencias y de todos los mitos que uno trae, eh, y uno puede simplemente estar ahí al lado de ese chico acompañando y observando, wow, es impresionante. Toda la información que obtenés. Un montón de herramientas te da, ¿no? Está bueno. Bueno, y después, bueno, el tema de los padres, también está el tema de la gente adulta con mucha ansiedad, que bueno, ahí yo di mis herramientas, y vos también estuviste repitiendo, diciendo algunas herramientas más. Yo creo que la respiración es fundamental para todo esto. No sé, Y de Jessy, tú qué. nuevo, pero de nuevo, la respiración, sí, pero aprendamos a respirar cuando no estamos enojados, cuando no estamos tristes, cuando estamos bien, es cuando tenemos que aprender a respirar, cuando nos sentimos en control de nuestro mundo emocional, es cuando tenemos que aprender a respirar, es cuando tenemos que aprender cuál es esa actividad que a mí me resulta placentera, me relaja, cuál es esa música que me resulta agradable, para traerla en el momento de la crisis. Claro. Sabes que la respiración es uno, en el caso de la vista, de la presión y demás, es fundamental. Cuando vos no Ujú. respirás bien, la presión ocular está alta. Y así en varias situaciones, en todo el cuerpo, afecta la mala respiración. Así que yo creo que es uno de los pasos fundamentales, este, el aprendizaje de la respiración. En realidad parece algo muy sencillo y muy básico. A ver, todos los seres vivos respiramos para vivir, pero la respiración, cuando nosotros controlamos la respiración, estamos controlando el sistema nervioso. Claro, Es fundamental. una cuestión mágica. Cuando nosotros, por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer con los chicos cuando estoy con un grupo, que es, nos frotamos las manos y pensamos en alguien a quien nosotros queremos dedicarles nuestro sentimiento, nuestro amor, nuestra tristeza, nuestra preocupación, el sentimiento que estemos sintiendo. Y entonces respiramos, inhalamos, tomamos aire y cuando soltamos el aire, mandamos ese pensamiento o mandamos esa emoción. Y cuando vos ves no solo las caras, los rostros, sino los cuerpos, cómo se Se relaja. pinchan. Sí, Genial, qué lindo. Que es genial. Hay muy poca información de la respiración y muy pocas actividades para chicos en relación a la información. Volvemos al principio, recién ahora se está dando, teniendo en cuenta todo lo que son las emociones y todo este tipo de actividades que favorecen a nuestro cuerpo, a cada uno, ¿no? Pero está buenísimo estar siendo atento a cada una de estas actividades. Y algo que no quería dejar de preguntarte es el miedo. Yo sé que eso sabes un montón y cómo se puede llegar a convertir ese miedo en algo que no es
tan, o sea, viste que uno tiene miedo a algo y tal vez a través de alguna actividad o cómo lo podemos convertir a que deje de ser un miedo que nos esté, que estemos todo el tiempo pensando en eso. En ¿Entendió? realidad, sí, creo que sí. Vos decime a ver si la entendí. Sí, Eh, como con todas como con todo lo que nosotros sentimos, eh, el primer paso es darnos cuenta. Ok, yo no estoy pudiendo tomar esta decisión o yo no estoy pudiendo hacer esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Será que tengo miedo? ¿Y qué es lo que me da miedo de esto? Hay cosas que son hay situaciones o cosas que son muy evidentes. No sé, me da miedo los perros, porque me puede morder. Me da miedo el avión, porque se puede caer. Me da miedo el fuego, ¿por qué? Porque me quemé, me puedo quemar. Pero hay otras situaciones que no son tan sencillas de, como de observar, de darnos cuenta qué es lo que estoy sintiendo. Y claro. entonces se genera todo este barullo también de nuevo eh, con las emociones. En realidad, lo que yo siento y lo que yo pienso acerca de eso que me está pasando va a determinar qué tan intensa va a pasar esa emoción. La emoción va a pasar, el miedo lo voy a sentir, Ujú. pero eso que yo estoy pensando y que yo estoy sintiendo acerca de esa situación es lo que va a determinar qué tan intenso o qué tan intenso, qué forma tiene y cuánto va a durar el miedo, el enojo, cualquiera de las emociones que vos quieras mencionar. Eh, lo que va a pasar ante cualquiera de estas emociones es que se van a activar en mí pensamientos que se llaman detonadores, que son los trigger points, que van a hacer que esta emoción se active. El miedo, el enojo, eh, no sé, por ejemplo, con el miedo, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero ¿qué podría ser? Como me vienen a la cabeza puros ejemplos de enojo. Eh, ¿Qué podría ser con el miedo? Por ejemplo, si soy un adulto, estoy durmiendo a la noche y empiezo a escuchar ruidos de truenos, tormenta, viento, y se mueven las ventanas, y esto me asusta. Estoy un poco dormido, entonces no entiendo bien la situación, pero yo puedo empezar a decirme, puedo darme cuenta qué es lo que me está pasando y como Yo me en mi puedo caso cambio el enfocar, foco de atención, o sea, sí, me voy a, bueno, me tranquiliza la música, listo, pongo música. pero en ese caso que vos a ver, tenés que ser muy consciente de qué es lo que te está provocando eso para que vos llegues a esa respuesta, o tiene que ser una situación reiterada para que vos llegues a saber, ok, esto es el miedo y esto me pasa por tal cosa y yo lo voy a solucionar o lo voy a lograr controlar de esta manera. Pero si no, también lo que se puede hacer, Marisa, es que es una estrategia que es muy como concreta y que también lo puedes usar con chicos más chiquitos. eh, que para enfocar su atención en las cosas que sí están acá, que el miedo es algo que no hay, que no puedo tocar. Entonces, para traerlo acá, como vos decís, la música te ayuda a vos le podés decir, bueno, mira, vamos a nombrar 3 cosas que hay en esta habitación que vos podés tocar. Vamos a nombrar 2 cosas que hay en esta habitación que vos estás oliendo, que vos podés sentir con tu olfato. Vamos a nombrar una cosa en esta habitación que vos estás escuchando. Entonces vos lo traes acá, al momento presente. Y la verdad es que la mente no puede prestar atención a 2 cosas, no puede estar en un lugar, no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo, no puede estar pensando en 2 cosas al mismo tiempo. Entonces, si Claro, vos traes a tu mente de niño, de adulto, al momento presente, a sentir la cama, a sentir la almohada, a sentir el cuerpo de mi mamá que está al lado mío, a sentir ese olor, a escuchar las palabras de mi mamá, o a escuchar esa música, o a escuchar el sonido del viento. Ok, tu mente simplemente otra vez se va a sí, sí, calmar, porque no tiene la habilidad de estar en 2 lugares al mismo tiempo. claro, claro. Y esto, como decías en un principio, uno lo puede hacer, pero es importante trabajar o hacer todas estas actividades o buscar estas formas antes de las situaciones de crisis. A ver, es como el típico ejemplo que siempre se pone en todos los ámbitos, el ejemplo de la maratón.
Yo no, nunca jamás en mis 44 años corrí. No me puedo anotar en la maratón de Nueva York del año que viene, del mes que viene, porque probablemente mis rodillas se van a quebrar y mi respiración y mi cuerpo va a colapsar. Y esto es lo Ujú. mismo. O sea, ¿yo qué voy a hacer si quiero correr una maratón? Me voy a fijar un objetivo realista en base a lo que conozco de mí, a lo que sé de mí, a cuál es mi entrenamiento, a cuál es mi alimentación, a cuál es mi descanso, mi trabajo. Y en base a eso voy a estar entrenando de acá a que la maratón llegue. En este caso es lo mismo. Yo voy a tener Claro. que entrenar a mi Ujú. pensamiento, a mi cuerpo, a mi sistema nervioso. Me voy a tener que entrenar ¿para qué? Para que cuando el momento llegue, yo no reaccione, sino que pueda ser capaz de responder. ¿Con qué? ¿Con llanto, con grito, con patadas? No, con las herramientas que yo sé que me hacen pasar esa crisis de la mejor manera posible. La crisis va a estar, Mari. Al chico le va a Claro. doler el ojo, a la mamá le va a dar culpa, la mamá va a sentir miedo, el nene va a sentir miedo, el nene va a sentir displacer, el nene se va a sentir que es injusto. Esto va a ser así. Pero ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo controlar eso. El nene no lo puede controlar y yo tampoco. Lo que sí puedo hacer es darle a él y buscar yo cuáles son las herramientas o las estrategias que me van a hacer pasarlo lo menos doloroso o lo menos angustioso o lo menos Sí, catastrófico posible. claro. Es buscar la forma. Ir acompañándolas, acompañándolos y esto, darle, estar atentos y buscar la contención, que es lo más importante. Bueno, Jessy, me encanta todo lo que venís diciendo. Me parece que, bueno, ahí vi que hay mucha gente que les interesa. No sé si querés hacer un cierre, decir algo. La verdad es que este tema de las emociones es, bueno, para mí creo que se nota, es sumamente apasionante. eh, Porque es algo relativamente nuevo, la mente del ser humano es algo nuevo, es nuevo, y más aún lo que se sabe acerca de todo esto que está acá adentro. eh, y creo que nunca dejamos de aprender, creo que no vamos a dejar de aprender, al menos no nosotros, nuestra generación, porque con el tiempo que nos queda no vamos a parar de aprender acerca de esto. Y sí, hay una cosa que me gustaría como dejar en claro y es que siempre, siempre, siempre después de una crisis, teniendo en cuenta que nuestro hijo no lo está haciendo a propósito, que nuestro hijo no quiere lastimarnos a propósito, ni quiere dañarnos, ni quiere arruinarnos el día, después de una crisis, cuando la crisis pasa, siempre el adulto tiene que abrazar y decirle cuánto lo ama o cuánto lo quiere, de la manera en que ustedes lo quieran expresar. Abrazarlo, simplemente, si no lo pueden decir con palabras. Qué lindo. Es genial eso. Porque es la forma de demostrarle a los chicos que está todo bien y que estén tranquilos. Y cuánto nos gustaría a nosotros, ¿verdad? Que ante una crisis, Nos abracen. ¿verdad? Sí, y sabes que eso que acabas de decir, eso es fundamental. Siempre pensar, traernos a nuestra, está mi hijo llorando o algún alumnito llorando delante mío, y siempre pensar, si yo estaría en su lugar, yo qué necesitaría, qué me gustaría o qué desearía pedirle al otro, si yo estaría en su lugar. Que me griten, que me encierren, que me pongan bajo una ducha helada, que me castiguen en una habitación, que me digan que lo que estoy haciendo es ridículo, o qué. ¿Qué Y necesitaría yo? hago una pausa ahí y también el hecho de que me ignoren, porque el ignorar tampoco está bueno, ¿no? No, no. Cuando yo trabajaba y cuando hice conductismo y demás, era ignorar el enojo y no está bueno el ignorar. Y eso no es, no hace tanto de eso. Sabes Entonces, que no, no es sano porque, como te decía, como mencionábamos hace un rato, en realidad si el chico está queriendo llamar nuestra atención, no lo hace por complicado o por embromarnos el día o por arruinarnos el momento, lo hace porque realmente necesita nuestra atención. ¿Por qué? Porque somos su figura de seguridad. ¿Qué más queremos claro, nosotros que nuestro hijo a los 15 años, o pongámoslo más pronto, ahora es más pronto, a los 13 años venga a buscarnos para contarnos eso que le preocupa, para contarnos eso que le da miedo, eso que le provoca ansiedad, eso que lo enoja?
¿Qué más queremos nosotros? Después llegan los 13 años, los 14, los 15, los 17, y ¿por qué mi hijo no me habla? ¿Cómo hago para comunicarme con mi hijo? Es lo mismo que el ejemplo de la maratón y de la respiración. ¿Vos querés tener una buena comunicación con tu hijo adolescente, adulto? Bueno, pero tenés que entrenarlo desde que es chiquitito. ¿Cómo? Estando ahí cuando necesita hablar con vos. Ok, a veces no voy a poder porque me estoy quemando, porque estoy cocinando mientras hago 1000 cosas al mismo tiempo. Me doy vuelta, bajo a su altura y le digo, ahora mamá no puede, ahora mamá está cocinando. Cuando mamá termina de cocinar, lo vamos a hablar. Está sentando las bases para una comunicación asertiva, yo te diría que para siempre. Claro, está buenísimo eso. Y hacerlo constantemente, no de una vez y que al día de mañana reaccionar. Obvio, como decías en un principio, no es fácil y todos reaccionamos en algún momento. En algún Lo que momento pasa nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a perder la paciencia, en algún momento vamos a gritar y lo que después vamos a hacer es, mamá sabe que perdió el control, me enojé y perdí el control. Yo te quiero pedir disculpas porque yo sé que lo que hice estuvo mal. Lo Eso que me vos parece hiciste, fundamental. siempre dejar en claro que, a ver, lo que vos hiciste, pegarle una patada a tu hermano, eso no está bien. Eso está mal, eso no se puede hacer en esta casa, pero gritar, yo ponerme a gritar o yo agarrarte de la oreja, eso tampoco estuvo bien. Te pido disculpas y espero que me puedas disculpar por esta conducta que yo tuve con vos. Eso es fundamental. Bueno, no quiero que se nos corte porque lo quiero No, y guardar el seguiríamos hilo. hablando toda la noche. Me parece súper interesante, pero bueno, podemos volver a hacerlo. Eh, Desde ya, re gracias, mil gracias. Me encantó Y estar acá y bueno, me charlar con vos. encantó. Nos vemos y gracias a todos por estar acá. Les mando un beso. Adiós. Adiós.